para mí estar en casa de nuevo después de un mes y medio de viaje. Hemos tenido un tiempo, los primeros 15 días en Uruguay, con Conferencias Unidas y un retiro de hombres. Luego de ahí pasamos a Argentina y estuvimos un mes en Buenos Aires dando una materia en el Instituto Bíblico, Cristología. La obra del Señor avanza, el Señor bendice su obra y yo traigo saludos de todos estos hermanos y líderes de la obra para vosotros, recordándoos que me sorprende tremendamente y me alegra muy profundamente lo conocida que es la Iglesia Unida en Hispanoamérica y lo mucho que me hablan de las acciones, de quién predicó, qué dijo, etcétera, etcétera. Es una bendición grande poder servir al Señor en extensión y es un privilegio hacerlo en comunión y para gloria de su nombre. Dicho esto, os invito a abrir la Biblia en Carta Primera de Pedro, en el capítulo 2, y en ese capítulo leo los versículos 9 y 10. Muchos lo podéis recitar de memoria, son versículos muy conocidos. Capítulo 2 de la primera carta de Pedro, versículos 9 y 10 dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando tú viajas y tienes la bendición de ver iglesias y compartir con líderes, te das cuenta que en los últimos años, yo diría los últimos 10 años, se está produciendo un conflicto, llamémoslo así, en el mundo evangélico de falta de definición. Y te encuentras con una iglesia que iba en una línea determinada y 3 años después va en otra. Te encuentras con creyentes que no saben cuál es una posición correcta en la Escritura y probablemente el problema surge de nuestra falta de identidad. Y esta falta de identidad es lo que Pedro responde aquí en este versículo. Nosotros somos, y la Biblia define lo que somos. Y en razón de ese conocimiento de lo que nosotros somos, así se produce también en gran manera, en gran medida, nuestro comportamiento. Yo quiero mencionar esta mañana 3 cosas. En primer lugar, la posición. ¿Qué somos? En segundo lugar, el servicio que obedece a esa posición. ¿Qué tenemos que hacer? Y finalmente, la responsabilidad personal de cada uno de nosotros, comenzando por la mía. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en relación con esto que la palabra de Dios me revela? Primeramente, pues, la posición. Cuando Pedro escribe esta carta, muchas veces se pregunta, o nos preguntamos, ¿a quién dirige la carta? Y vas al capítulo 1, versículo 1, y dice que está escribiendo a los expatriados de la dispersión, y menciona algunos lugares ahí. De modo que el literalismo absoluto conduce a pensar que la carta está dirigida a ciertos judíos que habían sido expatriados por las persecuciones y que estaban viviendo en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Bitinia. ¿Solo eso? Realmente toda la Biblia conduce a un final y es el pueblo de Dios en relación con Dios y a Cristo como cabeza de ese pueblo. Nosotros cumplimos todos los detalles de este capítulo 1, versículo 1. Somos extranjeros en el sentido de que no somos del mundo. Estamos caminando por distintos lugares, pero nuestra ciudadanía es la misma. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Un aspecto que debemos tener frente al escrito es preguntarle a Pedro, ¿por qué escribes esta carta? Y mayoritariamente puedes leer en comentarios que es la carta en donde alienta sobre las persecuciones, sobre las pruebas, sobre las dificultades.
Pero cuando tú vas al capítulo 5 de esta epístola, en el versículo 13, Pedro dice por qué escribe esto. Y dice que nos ha escrito sobre la gracia. Por tanto, el apóstol está hablando de lo que la gracia de Dios produce en nosotros y las consecuencias que esta vida en la gracia trae para cada uno de nosotros. Otro aspecto importante de la carta es la colectividad. Es verdad que está hablando al individuo. El individuo forma parte de la colectividad, pero notaréis que el concepto iglesia está esparcido a lo largo y a lo ancho de la carta. En este versículo que leímos esta mañana, el apóstol está hablando en plural, mas vosotros sois. No está diciendo cada creyente es, lo es indudablemente, pero los creyentes no vivimos aislados, vivimos en un cuerpo y formamos una unidad, que es la Iglesia de Jesucristo. Por tanto, el plural comprende a todos, pero indudablemente también la singularidad está dentro de ese plural. La carta en este pasaje que leí comienza con un contraste profundo. En el versículo 8 habla de lo que es el mundo y dice que Cristo es piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. De manera que hay un contraste, hay un grupo de desobedientes. Y este grupo de desobedientes forman parte de lo que la Biblia llama técnicamente mundo. Estos están en oposición abierta a Dios. Pero no penséis que estos que están en oposición abierta a Dios son personas que viven lejos de la iglesia. El Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo que algunos en el día del juicio le dirán, Señor, Señor. No recuerda que hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios, y yo les responderé, nunca os conocí. El mundo evangélico de hoy tiene un problema serio con el concepto definición y también con el concepto decisión. Hay mucha invitación a decidir no sé qué, y hay muchos que deciden eso que se les invita a decidir. Por eso la iglesia se llena de convencidos, pero no de convertidos. Y naturalmente tenemos que tener mucha atención y mucho cuidado, entendiendo con precisión que la salvación es de Dios, entendiendo con claridad que el predicador no puede hacer el oficio que tiene que hacer el Espíritu Santo. Y no es nuestro interés en convencer gente, es el Espíritu de Dios que toca el alma del perdido, lo lleva a Cristo, recibe a Cristo como Señor y Salvador, y en el silencio del alma, sin ninguna expresión pública, sale a la calle sabiendo una cosa: yo soy de Cristo. Necesitamos una definición. Ahora Pedro nos dice que los incrédulos se pierden, pero vosotros, los creyentes, habéis sido pasados a una experiencia espiritual de vida única. Y comienza diciéndonos ¿qué somos? La gran pregunta es esta: ¿qué es la iglesia? Hace unos meses o un tiempo yo procuré responder esa pregunta desde la perspectiva de que la iglesia es el templo de la Trinidad. Y es verdad. Pero ahora Pedro viene con algo más simple, con el cotidiano, con el día a día de cada uno de nosotros. Y nos dice, recordad una cosa, vosotros sois un pueblo escogido. Toda la referencia de este versículo está tomado por Pedro del Antiguo Testamento. Cada uno de estos conceptos que él pone aquí es lo que Dios determinó para su pueblo Israel en el tiempo en que lo formó y que lo colocó en la tierra, con una experiencia en relación con él, de anunciar el Dios verdadero en medio de las naciones. Cuando voy al Antiguo Testamento, el título pueblo escogido está muy extendido. Por ejemplo, en la profecía de Isaías, en el capítulo 43 y en el versículo 20, el profeta dice, tú eres mi pueblo, mi escogido. Cuando entramos en esta palabra escogido, elegido, yo sé que despierta ciertas sensaciones. Y Satanás la está utilizando para producir desconcierto y conflicto.
De manera que viene en la Biblia y me dice, somos escogidos. Y la pregunta que surge en el corazón reflexivo del hombre es, si yo soy escogido, mi amigo que vive en mi piso o el conocido de al lado, ¿fue o no fue escogido? Y ahí tenemos un problema serio o no. Porque queremos reducir a nuestro pensamiento el pensamiento infinito de Dios. No hay contradicción en la Biblia. La Biblia llama escogidos a los creyentes y lo llama en general. Cuando tú lees algo sobre la acción de Dios en relación con los creyentes, muchas veces encuentras estas palabras. Según nos escogió en Él antes de los tiempos de los siglos, es decir, antes del origen de las cosas. El apóstol Pedro comienza esta epístola haciendo la misma afirmación. En el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para ser rociados y obedecer. Ser rociados con la sangre de Cristo y obedecer. Por tanto, no entremos en conflicto. Tú y yo no podemos reducir a una conclusión humana lo que es potestativo de Dios. Lo que yo tengo que entender es que Dios me ha escogido y que la acción de elección no supone la condenación de nadie. Que esa acción de elección divina tiene que ver con la gracia que se manifiesta en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Lo digo en las palabras de Pablo, capítulo 1 de Efesios y versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Notaréis que el concepto de Pablo es idéntico al concepto de Pedro. ¿Por qué? Porque la doctrina bíblica es la misma. Porque no hay alteraciones en la doctrina. Es verdad que en nuestros días hay algunos que creen un poco blanco y otros un poco negro y los del medio un poco gris. Pero quiero deciros que la doctrina está en la Biblia y que fuera de la Biblia no hay doctrina. Y que todo lo que se enseñe contrario a la Biblia es una herejía que debe ser sancionada y puesta fuera de circulación en la Iglesia. Nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha. Ahora pregunto, ¿y quién lo hace? Bueno, es el mismo Dios que salva. Y la elección de los creyentes, según el apóstol Pedro, está en la presciencia del Padre, está en la santificación del Espíritu y está en el rociamiento para justificación de la sangre o de la obra sacrificial de Jesucristo. Ahora quiero hacer una advertencia en esto. La potencialidad de la salvación es para todos. Lo repito. No hay nadie que esté diciendo, bueno, como Dios no me ha escogido, yo no tengo ya solución. Escucha, Cristo en la cruz del Calvario murió no solo por algunos, Cristo murió por todos. Y potencialmente Dios hace salvable a todo hombre. De modo que el Evangelio bíblico, ojo con este término evangelio bíblico, está muy de la mano, muy en la boca de aquellos que creen en una radical elección para salvación y otra para condenación. En una ocasión, un grupo, y esto está mucho en manos de jóvenes, lamentablemente, un grupo de jóvenes estaba ahí en una iglesia, yo terminé de predicar y vienen y me dicen, ¿puedo hacerte una pregunta? Y claro, ¿cómo no vas a poder hacer? Yo ya sabía qué pregunta iba a ser por el tema que había tratado. Y me dijo, ¿tú predicas el evangelio bíblico? Y yo le miré. Y dije, me parece que sí. Y la segunda pregunta fue, ¿y cuál es el evangelio bíblico? Y yo le dije, pues mira, el evangelio de Pablo. Ah, entonces tienes que hablar de elección y... Para un poco. Yo quiero predicar un evangelio sencillo, el evangelio de Pablo. ¿Y cuál es? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Lo predica Pablo? Ese es el evangelio. Hermanos míos, Satanás está sacudiendo la iglesia. Satanás sabe que tiene poco tiempo y está generando tensiones internas en la iglesia para que la iglesia esté empeñada en conflictos en lugar de mirar a Cristo
y seguir adelante. A los salvos se le llama en el Nuevo Testamento escogidos o elegidos. Y Dios escogió a ese pueblo con un propósito, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es una admirable manifestación de Dios. Si Dios no hubiera intervenido en tu vida y en la mía, estaríamos perdidos para siempre. Quiero decirte con toda la autoridad de la Biblia que ningún hombre natural, nacido como hombre, heredando el pecado original de nuestros primeros padres, ningún hombre, ninguna persona tiene interés en Dios. Lo dice el Salmo y lo dice Pablo. El apóstol Pablo afirma: no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y es porque nosotros no buscamos a Dios que Dios viene a buscarnos a nosotros. Y esta acción maravillosa de Dios transforma a esa persona en algo diferente a lo que antes era, necesariamente. Cristo ora al Padre, Juan capítulo 17, versículos 14 al 16, y dice al Padre: Padre, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por tanto, hay un cambio de posición absoluta en el creyente. A veces el evangelio light de nuestros días, ese evangelio que dice muy poquitas cosas, pero no habla del pecado con énfasis, no proclama la cruz con determinación, eso está produciendo una cantidad enorme de mundanos correctos. A estos mundanos correctos se les enseña que es correcto amarse unos a otros, que es correcto no practicar el pecado en la forma violenta del mundo, y se les enseña muchas cosas. La única manera de hacer santo a un hombre es la palabra de Dios. Y cuando la Biblia no está presente en toda la enseñanza de la iglesia, estamos haciendo una iglesia falta de calidad y absolutamente próxima a desviaciones y a problemas. La primera cosa que tienes que saber, que yo tengo que saber esta mañana, es que Dios nos ha escogido. Segundo, Pedro dice, además de esto, ¿os ha escogido para qué? Para haceros un sacerdocio regio. Dios había establecido esto para su pueblo. Leo Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Es decir, Dios ha escogido un pueblo, ¿para qué? Para que manifieste ante el mundo la grandeza de la santidad de Dios y la vivencia de Dios en ellos. La condición de por qué tú y yo somos sacerdotes es exactamente la misma que había en el orden sacerdotal del Antiguo Testamento. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran sacerdotes porque estaban vinculados familiarmente con el primer sumo sacerdote, que era Aarón. Y ahora yo vengo al Nuevo Testamento y me dice la Biblia, el sacerdocio antiguo ha terminado, porque tenemos ya el nuevo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y es un sacerdote eterno. Y este sumo sacerdote me dice, tú eres mi hermano. Y lo dice en la carta a los Hebreos, donde afirma que Cristo no consideró incorrecto llamarnos sus hermanos. Vinculados con el sumo sacerdote de este nuevo orden sacerdotal, tú y yo somos sacerdotes. ¿Acaso esto va a cambiar en la historia? ¿Habrá un momento en que la iglesia tenga un sacerdocio diferente? Te invito a un versículo de Apocalipsis, 2 versículos de Apocalipsis, Apocalipsis 5, 9 y 10. Y dice así, cantaban, está hablando de adoración celestial, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y ahora escucha, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Redimidos para ser sacerdotes. Sacerdotes en el nuevo templo de Dios, que es la iglesia, en donde el Dios Trino está presente.
Este ejercicio sacerdotal y las características de los sacerdotes son fundamentalmente dos. Una de ellas era ofrecer sacrificios. Y yo voy al Nuevo Testamento y descubro que el creyente tiene que ofrecer 5 sacrificios espirituales. Todos sabéis cuáles son. El hacer el bien, Hebreos 13:16. La ayuda mutua, Hebreos 13:16. La alabanza, Hebreos 13:15. La ofrenda, Filipenses 4:18. Y la entrega total e incondicional, Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahora escúchame una cosa. Los sacrificios en la antigua dispensación se ofrecían en determinados momentos. Había el sacrificio de la mañana, obligatorio, el sacrificio de la puesta del sol, y luego los sacrificios que algunos traían y de vez en cuando holocaustos, etcétera, etcétera. Dios quiere un sacrificio continuado. Por eso coloca un sacerdocio que no tiene limitación de tiempo para entrar en el santuario, porque está en él. Y convierte a cada uno de ellos en sacerdote para que pueda ministrar. Y no solamente lo convierte en sacerdote, sino que lo hace sacrificio personal. De manera que este sacerdocio presenta sus cuerpos, sus vidas, en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ofreciendo sacrificios. La primera pregunta que yo me hago, ¿estoy haciéndolo yo en mi vida? En segundo lugar, el sacerdocio enseñaba la palabra al pueblo. Cuando los jueces incluso tenían algún problema, iban al sacerdote. ¿Para qué? Para preguntarle, ¿qué tengo que hacer en esto que no lo tengo claro? Y el sacerdote no decía, me parece a mí. Le abría la ley y decía, Dios dice esto. Y por ahí se caminaba. Ahora, ¿era necesario que el sacerdocio conociera la palabra o no? Si no, no podía dar ningún consejo. Una de las debilidades de la iglesia de hoy es que va acotando la Biblia para que la gente esté contenta de lo que escucha. Eso no es conocer la palabra. La palabra es tomarla íntegra, meditarla en consecuencia y vivirla con determinación. Por tanto, la iglesia necesita recuperar este segundo concepto. Somos sacerdotes para ofrecer sacrificios y para enseñar la palabra. En tercer lugar, me dice, somos nación santa. Este era el propósito de Dios para Israel. Mirad un momento Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Eres un pueblo especial. Dios te ha tomado para que seas una nación santa. ¿Y la iglesia qué? Escucha Juan 17, versículo 16. Jesús dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Eres una nación especial o no? ¿Eres un pueblo especial o no? Dios te tiene en el mundo, pero no eres del mundo. Te ha sacado de ese control de concupiscencia y de pecado. La santidad de vida cristiana no cambia en el tiempo. Me sorprende muchísimo oír a personas hoy, especialmente jóvenes, que dicen, bueno, eso era del contexto de Pablo. La Biblia no es temporal, es atemporal. Y todo cuanto es pecado es ofensa contra Dios. Y ese asunto no cambia. No podemos sensibilizar nuestras conciencias, o mejor, insensibilizarlas, diciendo el tiempo cambió y esto ya no tiene importancia.
El pecado más pequeño a nuestro parecer ha costado la sangre admirable de Jesucristo nuestro Señor. Necesitamos conocer la Biblia para ser santos. Estaba este mes hablando con el director de la Sociedad Bíblica Argentina, me estaba mostrando también el enorme almacén que han abierto ahí en Buenos Aires. Ellos van a distribuir selectivamente libros de teología y de cosas así que complementan la Biblia. Me hablaba de la situación en que se están viviendo en relación con las reglas de santidad. Y las reglas de santidad se está extendiendo como un veneno en medio del pueblo de Dios. Esto no tiene importancia, aquello sí. Y para poder establecer una regla de santidad conforme al pensamiento del hombre, se está reduciendo la enseñanza de la Biblia. Hermano querido, mi querida hermana, la regla de santidad la tienes en 1.16 de esta epístola, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Tú te imaginas a Jesús diciéndole a los apóstoles, esto no tiene importancia? ¿Te imaginas eso? Cuando Él se enfrenta con los líderes de la nación haciéndole entender lo que realmente es la santidad. ¿Entiendes esto? Dios me dice esta mañana, ¿cómo está tu vida de santidad? Porque tú eres pueblo santo para Dios. Pedro termina con una cuarta condición. Pueblo adquirido por Dios. ¿Sabes qué es eso? Dios te ha comprado, me ha comprado, nos ha comprado para ser suyos. Y la gran operación de compra de este pueblo ha supuesto el precio infinito que Dios ya no podía dar más. Dice la Biblia que se hizo pobre siendo rico. Y cuando estudiamos eso nos damos cuenta que pobreza en relación con Dios es que Dios no puede dar más de lo que dio. El Padre ha dado a su Hijo, ¿qué tiene más? El Hijo ha dado su vida, ¿qué tiene más? Dios ha pagado un precio infinito, de infinito valor, para una cosa, que tú sepas que eres propiedad de Él. Por esa razón, la Biblia dice que somos su especial tesoro. Habría mucho más que decir aquí, solamente he puesto por encima para que entendamos y podamos responder la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Qué es la Iglesia? Y Pedro me dice: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Frente a esto, Pedro me dice: ahora que ya sabes lo que eres, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y Pedro me dice aquí, todo esto mira esa preposición, siempre es un condicionante. Cuando tú encuentres un para o un porque, préstale atención porque hay un antecedente y hay luego un consecuente. Primeramente, eres todo esto para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe lo que es eso? No es para que hables de virtudes, es para que manifiestes las virtudes. ¿Quién es el ejemplo supremo de virtudes? Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En vosotros. Por tanto, de esa misma forma, en relación con Él, proclamamos al mundo una vida diferente. Proclamamos al mundo la santidad de la vida como la que Cristo tuvo aquí en la tierra. No se trata, dije hace un momento, de hablar de virtudes, sino de exhibirlas. Y el texto griego aquí es muy importante. La palabra que se utiliza ahí para virtudes tiene que ver con acto de potencialidad. De manera que lo que está diciendo es que el mundo vea que Dios es poderoso y el poder de Dios se manifiesta en un cambio personal en tu vida de testimonio. ¿Entiendes esto?
Mientras la iglesia se pelea dentro, el testimonio se quebranta fuera. Y necesariamente tenemos que entender esta verdad expresada aquí. Y la Biblia me hace una advertencia solemne cuando me dice: en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad en la luz. No hay otra historia. Un mundo tenebroso queda iluminado por las miles de luces de los creyentes que viven en comunión con aquel que es la luz del mundo. Y esa luz, sin palabras, se manifiesta evidentemente en una vida de santidad. No te olvides, por favor, que cuando Cristo habla en la última ocasión que está con los suyos, le habla de evangelización. No le dice: predicad el evangelio. No le dice como Mateo: haced discípulos. Le dice: esperad que seáis revestidos de poder desde lo alto y entonces me seréis testigos. No son palabras que se necesitan en el mundo de hoy, son luces que alumbran las tinieblas. En el mundo de hoy necesitamos personas cambiadas por el poder de Dios. Y el testimonio de la iglesia es precisamente esto. Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice: todos dan testimonio de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesucristo. Primer concepto: habéis dejado lo que erais, sois distintos. Segundo concepto: no podéis ser diferentes si no servís al que es el único Dios verdadero. Antes erais siervos del pecado, ahora servís a Dios. En tercer lugar, no puede haber una vida tranquila en la tierra si no tenemos la esperanza que viene para el creyente. Oh, hermanos míos, Pablo dice que cualquier tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Lo entiendes? No es cuestión de cambios momentáneos, es cuestión del cambio definitivo. Cristo viene, retomará a todos los suyos, los tendrá con él, nos introducirá en su presencia, seremos transformados a su imagen y los problemas transitorios que nos molestan tanto hoy quedan disueltos a la luz gloriosa de su presencia en unas vidas cambiadas por él. Hermanos míos, quien vive a Cristo manifiesta la luz de Cristo en un mundo en tinieblas, o él sigue en tinieblas. No hay opción. Uno de los espectáculos que se ve, que podemos verlo, si tenéis un barco mejor todavía, es entrar en Vigo de noche, por la ría. Hay un poeta muy vigués que decía: si me dieran a escoger, yo no sé qué escogería. Si entrar en Vigo de noche o ir al cielo de día. Bueno, es una exageración, es una hipérbole. Pero tú entras por ahí y no puedes ocultar la impresionante dimensión de las luces que están brillando en la noche. De esta manera, Dios nos ha colocado en un lugar alto en este mundo para que la luz de Cristo en nosotros brille en las tinieblas. Basta de conflictos. Basta de decisiones y de cambios. Tenemos que recuperar nuestra condición. Tenemos que terminar esta reunión esta mañana con la responsabilidad personal por causa de lo que somos. Versículo 10. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Escucha lo que dice: no erais pueblo. Es decir, la relación con Dios era una relación nula, absolutamente.
Era un conjunto de personas destinadas al infierno y Dios interviene. Te compra, paga el precio, te hace suyo para que vivas para su gloria. Y nos dice el apóstol Pedro y nos dice Pablo también que antes no habíais alcanzado ¿qué? Misericordia. ¿La misericordia nos alcanzó para salvación o no? ¿Cómo hemos sido salvos? Por gracia mediante la fe. ¿Y la gracia qué es? Bueno, es una expresión del amor divino que va unido siempre a la misericordia. Ha tenido misericordia de mí. ¿Sabes que la misericordia está permanentemente en tu vida? Lee el Salmo 23 y en el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. De modo que tú miras atrás en tu senda y ¿qué es lo que ves? Misericordia y fidelidad. Y debajo de tus pies, ¿qué ves? Pastos abundantes que la gracia provee para ti. Y delante, la casa del Padre, que es la esperanza eterna de su pueblo. Qué impresionante bendición. ¿Crees esto? ¿Sientes en esta mañana que Dios hizo una obra admirable para ti o no? Por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos queridos, mientras la Iglesia no esté colgada del amor de Cristo, estará en disputas y contiendas personales. Y Dios llama a su pueblo esta mañana a un cambio radical. ¿Sabes quién eres o no? Entonces, preséntate delante del Señor en gratitud y dile: aquí estoy, Señor, para servirte y honrarte. Un gran pintor que se llamaba Gustave Doré se hizo famosísimo, entre otras cosas, porque él dibujó, iluminó, que se llamaba de esa manera, una Biblia. Y él pintó un cuadro grande sobre la última cena. Y cuando aquel cuadro se exhibió, los pintores, los grandes pintores, amigos y no, de Gustave Doré, les llamó la atención el rostro de Jesús. Y algunos le dijeron al pintor: ¡qué impresionante rostro has hecho de Cristo! Y Doré les contestó: lo hubiera pintado mejor si lo hubiese amado más. Hermano mío, esta mañana Jesús presenta las huellas de la cruz y te dice: esto es lo que yo pagué por ti. Preséntate delante de él ahora y dile al Señor: Señor, glorifica tu nombre en mi vida y permíteme que yo pueda ser para tu gloria. Padre amado, gracias por lo que has hecho que seamos. Gracias porque sin razón alguna, humanamente hablando, nos has escogido para que seamos tuyos. Gracias porque sin derecho personal nos has habilitado para ser tus sacerdotes. Gracias porque somos un pueblo para tu gloria. Oh Señor amado, toca nuestros corazones esta mañana y que tu Espíritu cambie nuestra ruta y que nos haga retornar sin condiciones a Jesús. Gloria a tu nombre. Perdona nuestras faltas. Por amor de Jesús. Amén.